Bueno, hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra reunión interinstitucional de julio del 2022. Eh, Hoy tenemos pues el patrocinio de Novartis y le agradecemos por hacer posible pues estas reuniones interinstitucionales. Hoy tenemos un caso súper interesante y vamos a estar acompañados del doctor Andrés Felipe Cardona. Él es médico general de la Universidad Tecnológica de Pereira, es internista de la Universidad de Caldas y actualmente se encuentra haciendo el Fellow de Reumatología en la Universidad de Antioquia. Va a estar acompañado de su docente, el doctor Carlos Horacio Muñoz. El doctor Carlos Horacio es médico internista y reumatólogo de la Universidad de Antioquia, es docente de reumatología de la Universidad de Antioquia y es reumatólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación y de la IPS Universitaria. Recuerden que las preguntas las podemos hacer al final, abriendo micrófonos o escribiéndolas en el chat. Y bienvenidos, doctor Andrés, bienvenido, doctor Carlos Horacio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches a todos. Se trata de un paciente masculino de 72 años de edad, residente en la ciudad de Medellín, que previamente se desempeñaba como obrero, quien tiene un cuadro clínico de aproximadamente 5 meses de evolución que inició en marzo del 2017. En esa ocasión consultó por presentar fiebre, pérdida de peso de 6 kilogramos, nódulos subcutáneos en la cara anterior de las piernas, artritis en articulaciones metacarpofalángicas, mialgias en pantorrillas, elevación de reactantes de fase aguda, anemia macrocítica y trombocitopenia moderada. Se hospitalizó este paciente por estas manifestaciones y se decidió realizar una biopsia de los nódulos cutáneos que presentaban las piernas. En la imagen de la izquierda podemos ver cómo en el panículo tenía infiltrado lobular, que nos sugería una paniculitis lobular, pero vemos cómo predominaba principalmente el infiltrado en los septos. En la imagen de la derecha podemos ver también paniculitis lobular y vemos junto a ella un vaso de mediano calibre. Si hacemos un aumento a este vaso, vemos que en sus paredes y en su luz tenía infiltrado inflamatorio que incluso obliteraba la luz. Y si hacemos un mayor aumento, podemos ver cómo ese infiltrado inflamatorio estaba compuesto por neutrófilos y en algunas zonas generaba leucocitoclasia. También podemos ver en esta zona cómo parece que los neutrófilos estuvieran escapando de la pared, por lo que se realizó la tinción de elástico que nos confirmó la ruptura de la lámina elástica. Por lo tanto, se consideró que presentaba una paniculitis mixta con predominio septal con vasculitis. Adicionalmente, se hizo una resonancia de miembros inferiores. Aquí podemos ver en el corte coronal, en la secuencia de STIR, hiperintensidad en los músculos tibiales anteriores y en los peroneos de ambas piernas, que nos habla de edema de ese músculo, que se está presentando con un patrón parcheado que nos está hablando de miositis. Adicionalmente, vemos el compromiso del tejido celular subcutáneo con hiperintensidad que se correlaciona con la biopsia que nos describió la paniculitis. En este corte axial podemos ver también en secuencia de STIR cómo había y también edema del músculo en el compartimiento medial, en el compartimiento lateral y en el compartimiento anterior. Además, llamó mucho la atención la médula ósea en las tibias, que se presentaba hipointensa tanto en las secuencias de T1 como en las secuencias de STIR, que nos hablaba de una enfermedad de la médula ósea. Teniendo en cuenta estas manifestaciones, el hallazgo de la paniculitis con vasculitis y la miositis, se consideró el diagnóstico de una poliarteritis nodosa. Y en cuanto a la visitopenia, con esos hallazgos de la médula ósea en la resonancia, se decidió realizar una biopsia de médula ósea que nos demostró, que nos reportó unas células displásicas en el 10% de la línea eritroide, mieloide y megacariocítica con un cariotipo normal, por lo que se consideró el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico multilinaje con un puntaje de riesgo internacional que lo calificaba como de riesgo intermedio. Durante esa misma hospitalización, el paciente empezó a presentar otros síntomas, dados por odinofagia, costocondritis, condritis auricular sin compromiso del lóbulo. Por la odinofagia se decidió realizar una nasofibrolaringoscopia en la cual se observó marcado edema de la epiglotis, como podemos ver en ambas imágenes superiores. También edema de los aritenoides y también edema de los pliegues vestibulares y de los pliegues aritenoideos, lo que nos nos muestra una condritis laringea muy importante. También se hizo una biopsia del cartílago auricular y podemos ver aquí la hipodermis y el cartílago auricular
y la interfase entre ambas estructuras. Podemos ver aquí en la interfase un infiltrado inflamatorio importante que no nos permite ver bien ese límite entre estas dos estructuras. Adicionalmente, el cartílago está perdiendo la vasopilia que la caracteriza y se está tornando eosinofílico, lo que nos habla de inflamación. Si hacemos un aumento en esa zona de interfase, en ese infiltrado inflamatorio, vemos que se componía de polimorfonucleares, algunas zonas con leucocitoclasia, algunos eosinófilos, pero principalmente era un infiltrado linfoplasmocitario. Por lo tanto, con la condritis laringia que se documentó en la nasofibrolaringoscopia, con esta condritis auricular y la costocondritis, a pesar de ser el primer episodio, se consideró que el paciente podría estar presentando una policondritis recidivante. Ante estas manifestaciones e impresiones diagnósticas, se le inició tratamiento con prednisolona 20 miligramos día, metotrexate 15 miligramos semanales y eritropoyetina. Con este tratamiento, después de 2 años, al paciente se le logró suspender el esteroide y continuó en monoterapia con metotrexate. Para enero de 2021 asistió a un control de reumatología y en este control reportó reaparición de los nódulos subcutáneos en las piernas, artritis, mialgias, por lo que fue necesario reiniciar el esteroide. Y para un siguiente control en noviembre del 2021, el paciente presentaba pérdida de peso de 10 kilogramos, pápulas eritematosas en la cara anterior de las piernas, odinofagia, artritis, mialgias, nueva elevación de los reactantes de fase aguda y mayor descenso de la hemoglobina y de las plaquetas, por lo que se trasladó desde consulta a hospitalización del Hospital San Vicente Fundación. En cuanto a la revisión por sistemas, negaba fenómeno de Raynaud, negaba síntomas respiratorios o digestivos u otra sintomatología, tenía antecedente de hipertensión y déficit de vitamina B12 que ya estaba resuelto, antecedentes familiares desconocidos y previo tratamiento con losartán, furosemida y suplencia de cianocobalamina. En el examen físico, los signos vitales se encontraban normales, no presentaba compromiso inflamatorio ocular, no tenía dolor al palpar el cartílago traqueal, presentaba costocondritis, no presentaba alteraciones en el sistema cardiopulmonar, tenía artritis en metacarpofalángicas y presentaba maculopápulas eritematosas en la cara anterior de las piernas. Aquí podemos ver en esta fotografía algunas de esas lesiones. Las otras lesiones hiperpigmentadas que tiene el paciente son de un accidente previo. En los paraclínicos, el paciente tenía una hemoglobina de 8,5 con un volumen corpuscular de 104. Tenía leve descenso de los leucos en 3.300 con una linfopenia de 720, plaquetas de 99.000, extendido con macrocitosis, PCR en 6,7 miligramos por decilitro y una BCG de 120. Tenía una LDH normal, función renal y función hepática sin alteración, vitamina B12 en niveles normales, ANA 1,80 moteado, ENA negativos y los paraclínicos infecciosos eran no reactivos. Por la caída de la hemoglobina y la nueva caída de las plaquetas, se decidió realizar una biopsia nueva de médula ósea para descartar que no hubiera progresión a leucemia. Esta nueva biopsia de médula ósea reportó en la línea eritroide displasia en el 31%, con megaloblastos y vacuolización de los progenitores eritroides. Y en la línea mieloide presentaba displasia en el 36%, con hiposegmentación nuclear y también vacuolización de esos progenitores mieloides. Los blastos eran solo del 3%. Dado este hallazgo de la vacuolización, solicitamos que se hiciera cuantificación de cuántos de esos progenitores mieloides tenían vacuolización y se encontró que el 19% tenían esa vacuolización. Esta es una imagen de ese aspirado de médula ósea. En las flechas blancas vemos progenitores eritroides y en las flechas negras progenitores mieloides, en los cuales se presentaban en el citoplasma múltiples vacuolas, como podemos ver en la fotografía. En esta otra imagen, en el centro, vemos un promielocito que tenía múltiples vacuolas en su citoplasma. Teniendo en cuenta estas manifestaciones sugestivas de poliarteritis nodosa, de policondritis recidivante, el diagnóstico de síndrome mielodisplásico multilinaje y la vacuolización de los progenitores mieloides y eritroides, se consideró si el paciente podría estar cursando con un diagnóstico de síndrome Behçet's. Ya para entrar
al tema que vamos a discutir en la noche de hoy, la revisión de la literatura, el síndrome mielodisplásico se ha asociado a manifestaciones reumatológicas desde las series publicadas en los años 90. Se ha descrito que en el síndrome mielodisplásico, en ese microambiente de la médula ósea, hay aumento de la producción de citoquinas inflamatorias que nos pueden llevar a las manifestaciones reumatológicas. Y en las enfermedades reumatológicas, ese proceso de inflamación crónica nos puede llevar a una expansión clonal aberrante que nos lleve a neoplasias hematológicas. Adicionalmente, los tratamientos inmunosupresores, algunos de ellos se han asociado a riesgo de generar enfermedades hematológicas. Dentro de las manifestaciones y enfermedades que se han descrito asociadas al síndrome mielodisplásico, tenemos la policondritis recidivante, la arteritis de células gigante, el lupus, manifestaciones como serositis y miocarditis, citopenias autoinmunes, dermatosis neutropílicas, enfermedad inflamatoria intestinal, polimialgia reumática, vasculitis, artritis, incluso diagnósticos de artritis reumatoide. En este estudio publicado en el 2015, un estudio francés que era multicéntrico retrospectivo, se incluyeron 788 pacientes que tenían el diagnóstico de síndrome mielodisplásico o leucemia mielomonocítica crónica. Los autores querían evaluar en estos pacientes si habían diferencias entre aquellos que tenían asociados enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias sistémicas, que fueron 123, versus los que no lo tenían, 665. En los que sí las presentaban, tenían una edad menor, 70 versus 73, tenían menos frecuencia del sexo femenino, 50 versus 78, era más frecuente que presentaran cariotipos de peor pronóstico y se distribuían usualmente en el riesgo intermedio de ese puntaje de riesgo internacional del síndrome mielodisplásico. En cuanto a características clínicas, el tiempo promedio en meses para el diagnóstico de la enfermedad autoinmune o autoinflamatoria sistémica después del síndrome mielodisplásico fue de 40 meses. Y las principales manifestaciones fueron fiebre, manifestaciones cutáneas, compromiso articular, compromiso otorrinolaringológico o neuropatía periférica. Y era frecuente la elevación de reactantes de fase aguda, en el que podemos ver acá un promedio de PSG de 69 y de PCR de 73. En cuanto a los diagnósticos más frecuentes, los pacientes fueron divididos en varios grupos. El grupo de vasculitis sistémica se presentó en el 32% de esos pacientes con el mielodisplásico o la leucemia mielomonocítica crónica, y la más frecuente fue la poliarteritis nodosa, seguida de la arteritis de células gigantes. El segundo grupo, que englobaron como enfermedades del tejido conectivo, fue 25%, en el que se encontraba la policondritis recidivante y el lupus. Las dermatosis neutropílicas fueron 10%, en el que se encontraba el síndrome SWIT, y en cuanto a artritis se presentó en el 23%, y aquí incluyeron los pacientes con artritis reumatoide y con polimialgia reumática. Entonces vemos cómo hay una asociación tanto a manifestaciones como a enfermedades reumatológicas en el síndrome mielodisplásico. Hay algunas mutaciones que se presentan en esta enfermedad que pueden asociarse a algunas manifestaciones en particular, pero en esta noche nos vamos a concentrar en la nueva mutación descrita en el 2020 que da la enfermedad síndrome VEXAS. Este síndrome de VEXAS tiene su nombre que procede del acrónimo conformado por la V, que es de vacuolas en esos progenitores eritroides o mieloides, la E de la enzima E1, también llamada proteína VA1, o enzima activadora de la ubiquitinación, la X que viene de que es ligada al cromosoma X, A de autoinflamatoria y S de mutación somática. La primera descripción de este síndrome se hizo en el New England Journal of Medicine en el 2020 y fue una colaboración entre el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y los Servicios Nacionales de Salud del Reino Unido. En este estudio los autores hicieron una búsqueda desde el genotipo al fenotipo. Es al contrario de lo que solemos hacer. Normalmente agrupamos varios pacientes que tengan las mismas características clínicas para buscar si tienen hallazgos genotípicos en común. En este estudio fue al revés. Se trató de primero buscar alteraciones genéticas, específicamente mutaciones en el gen VA1, porque a los autores les interesaba el papel de la ubiquitinación en el control de la enfermedad en la inmunidad innata, y a partir de su identificación tratar de describir si tenían manifestaciones clínicas en común. Entonces los autores buscaron mutaciones en el cromosoma X, especialmente en el brazo corto, donde se encuentra este gen, VA1.
Ellos evaluaron el exoma de 2.560 pacientes, el exoma de CGNVA1, de pacientes que provenían de la base de datos de fiebre periódica y de un programa de enfermedades no diagnosticadas. Ellos encontraron una mutación específicamente en la metionina 41 de la proteína que codifica la UVA1. Aquí vemos esos 3 pacientes, la secuenciación con los cromatogramas que corresponden al codón de la metionina 41. En el paciente 1 y en el paciente 3 vemos que tienen la misma mutación. Las curvas de referencia son las que corresponden a los nucleótidos adenosina, tirosina, guanina. Y vemos que el paciente 1 y el paciente 3 en el segundo nucleótido presentaban un cambio por citosina en algunas de sus células, hablando de un mosaicismo. En el paciente 2, el cambio era en el primer nucleótido, donde la adenosina era reemplazada por una guanina. Los autores decidieron expandir el estudio y buscar en bases de datos de estudios observacionales de Estados Unidos y del Reino Unido y lograron identificar un total de 25 pacientes con la mutación. En total encontraron 3 tipos de mutaciones y todas afectando la metionina 41. Estas mutaciones cambiaban la metionina por treonina, por valina o por leucina. El promedio de edad de estos 25 pacientes era de 70 años y en ellos se descartaron aneuploidías y se descartaron mutaciones en sus familiares, determinando que se trataba de una mutación somática o mosaicismo. El siguiente paso que quisieron hacer los autores era determinar qué células eran las que más presentaban la mutación y determinaron que las que más frecuentemente lo presentaban eran las células del sistema hematopoyético. Aquí vemos de nuevo las curvas de cromatograma de referencia que son verde, roja y negra y la mutación acá está en azul. Entonces vemos que en los progenitores hematopoyéticos, en las células madre hematopoyéticas o pluripotenciales, se presentaba tanto la curva que corresponde al de referencia como al de la mutación en un mismo porcentaje. También estaba presente en progenitores eritropoyéticos, megacariocitos y eritroblastos, en progenitores mieloides, en neutrófilos y en monocitos, y en progenitores linfoides. Sin embargo, la mutación no se encontró en células T o células B de sangre periférica. Esto llamó la atención de los autores de la descripción original y consideraron que aquellos progenitores linfoides que tenían la mutación eran destruidos y solo maduraban a linfocitos T y linfocitos B aquellos que no tenían la mutación. Y esto se asoció con la presencia de linfopenia en los pacientes, igual que en el paciente que describimos en esta noche. Lo siguiente que querían hacer era describir qué tanto se presentaban esos alelos mutantes y lo determinaron con la fracción de variante alélica. Esta fracción de variante alélica nos dice qué porcentaje de esos alelos que se valoraban eran el alelo mutante y se valoraron en células de sangre total, fibroblastos o las otras células del sistema hematopoyético. En esta figura vemos que cada una de estas representa a uno de los pacientes del estudio. Entonces, si vemos en sangre total, esa fracción de variante alélica se presentaba entre el 35 y el 80% de los pacientes. En fibroblastos era 0%. En progenitores hematopoyéticos, progenitores linfoides, mieloides y eritroides se distribuía entre un 60% y un 90%. En megacariocitos, neutrófilos y monocitos era entre un 60% y un 90%. Y en linfocitos T y en linfocitos B era 0%. Vemos cómo se comprometía de forma diferente estas células, lo que nos confirmaba que era un mosaicismo. Ya entrándonos específicamente en el gen y en la proteína que codifica, aquí vemos que ese gen UVA1, sabemos que es el gen porque está en itálica, codifica la enzima E1, también llamada enzima actuadora de la ubiquitinación. Esta tiene 2 isoformas, la isoforma UVA1A, que arranca en la metionina 1 y que su distribución es nuclear, y una isoforma B que arranca en la metionina 41 y tiene una distribución citoplasmática. Como describimos, las mutaciones de las que hemos hablado afectan la metionina 41 y generan que la proteína arranque a partir de la metionina 67, generando otra isoforma que es la VA1C, que es más corta, tiene distribución citoplasmática y catalíticamente no es funcional. Después de esa descripción original que nos mencionaba las 3 tipos de mutaciones de la metionina 41 descritas en ese artículo del New England, se han venido describiendo otras mutaciones que generan también el síndrome Bexas. Estas de la metionina 41 ya representan alrededor del 92%.
y se han descrito otras que afectan el sitio de corte y empalme de los exones, específicamente el del exón 3, donde está esa metionina 41. Vemos que hay unas que son de sustitución de nucleótidos y hay otras que son de deleción de estos 8 nucleótidos que afectarían precisamente ese sitio de corte y empalme de este exón. Estas son alrededor del 7% y 1% se ha descrito otra mutación donde se reemplaza la serina 56 por una fenilalanina. Son el 1% de las mutaciones que se encuentran en el síndrome VEXAS. Entonces, si un paciente hombre tiene una de estas mutaciones, teniendo un cariotipo 46XY, tener presente en su cromosoma X la mutación nos va a llevar al síndrome VEXAS. En las mujeres, tener presente la mutación en un cromosoma X no genera la enfermedad, por lo que parece que ese segundo cromosoma X es protector. Pero en pacientes con síndrome Turner o cariotipo 45X o monosomía X, vemos que tener la mutación en el cromosoma X sí desencadena el síndrome VEXAS. Se han descrito alrededor de 8 casos en monosomía X. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hablar de la función de esa proteína y es muy importante en la activación de la ubiquitinación. Es una modificación post-transcripcional que es vital, es necesaria para la homeostasis de proteínas. Vemos cómo esa enzima E1, con una reacción dependiente de ATP, le pasa una ubiquitina a una enzima E2. Estas E2 se han descrito alrededor de 40 y en conjunto con enzimas E3, que se han descrito alrededor de 300, le van a pasar la ubiquitina a un sustrato proteico, por ejemplo, proteínas mal plegadas. Esta ubiquitinación puede ser en distintos patrones, en monoubiquitinación, multiubiquitinación, poliubiquitinación homotípica o heterotípica o en ramas. Y esta ubiquitinación va a ser reconocida por el proteasoma, lo que nos va a llevar a la destrucción de ese sustrato. Como les mencionaba, entre ellas las proteínas mal plegadas o que estaban disfuncionales. Puede ser revertido este proceso con enzimas desubiquitinasas. Y vemos entonces en esta gráfica que si hay una alteración en la enzima 1 va a alterar todo el proceso, mientras que si se altera solamente una de las E2 que son 40 o una de las E3 que son 300, puede afectarse la ubiquitinación de un sustrato específico, pero no todo el proceso. Este proceso de ubiquitinación es necesario para la regulación del ciclo celular, la respuesta al daño al ADN y las vías de señalización de la respuesta inflamatoria. Es por esto que los autores de la descripción original quisieron evaluar el transcriptoma del síndrome VEXAS, como vamos a ver en un momento. Vemos que entonces cuando está la mutación no hay eliminación de esos sustratos, se acumulan esas proteínas mal plegadas, disminuye la degradación dependiente del retículo endoplasmático, aumentan esas proteínas mal plegadas, hay estrés del retículo endoplasmático y respuesta a proteínas mal plegadas, que van a ser sensadas por receptores en el retículo endoplasmático y nos van a aumentar factores de transcripción. Entre estos, el XBP1, que se ha utilizado como un marcador precisamente del estrés del retículo endoplasmático y que está aumentado en el VEXAS. Estos factores de transcripción migran al núcleo y nos aumentan la expresión de citoquinas inflamatorias, entre ellas el interferón tipo 1, y nos van a llevar a las manifestaciones inflamatorias. Como les mencionaba, los autores de la descripción original, por lo tanto, evaluaron el transcriptoma en el VEXAS. Evaluaron qué tanto se enriquecían los genes de las distintas vías de inflamación y lo evaluaron con el puntaje de enriquecimiento normalizado, en el cual se compara con un punto de referencia que es el 1. Y lo evaluaron en sangre total, aquí en negro, en rojo neutrófilos, en rosado monocitos y en azul sangre total depletada de monocitos. Entonces, cuando vieron qué tanto enriquecimiento había de los genes de la respuesta inflamatoria en general, se observó que en neutrófilos y monocitos había un enriquecimiento que era superior al punto de referencia de forma significativa. También en neutrófilos y en monocitos, cuando se evaluó el enriquecimiento de la vía de la interleuquina 6, ya que está 3. También cuando se evaluó los genes de la respuesta al interferón gamma y los genes de la respuesta al interferón alfa, tanto en neutrófilos, monocitos, como en sangre total depletada de monocitos. Y también la vía de señalización del TNF, vía del factor nuclear, kappa B, en neutrófilos y monocitos. Por lo que parece que ante esos acúmulos de proteínas mal plegadas,
van a aumentar esos factores de transcripción que generan aumento de la expresión de estos genes de las vías inflamatorias. También se evaluaron otros efectos en los neutrófilos. Trataron de valorar la función de fagocitosis en los pacientes con VEXAS versus los controles y no hubo diferencia en estos eventos comparados con los controles, pero cuando se valoró la netosis, sí hubo diferencia en la media de eventos de netosis comparado en los pacientes con VEXAS versus los controles, como se observa en esta microscopía de inmunofluorescencia. Vemos que aquí es el del control, en azul está marcado el DNA y en rojo está marcado la mieloperoxidasa. Cuando colocalizan, pues se cambia el color a rosado y nos está hablando de un proceso de destrucción del material nuclear por fuera de la célula, que se considera un evento de netosis. Vemos que eran pocos en el control, pero en los pacientes con VEXAS vemos cómo estaban mucho más aumentados de forma significativa. Aquí viendo la colocalización de ambos marcadores, acá en rosado, múltiples eventos. En cuanto a la epidemiología, el VEXAS tiene en la literatura aproximadamente 300 casos publicados. 8 de esos casos corresponden a mujeres con monosomía X. La edad promedio ha sido de 66 años, la edad mínima ha sido de 45 y la máxima ha sido de 80. Hay series de casos publicadas en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Australia y hay un caso publicado en México. El caso que presentamos esta noche, en nuestro conocimiento, es el primero publicado en Colombia y sería el primero en Sudamérica. En cuanto a las manifestaciones, estas son muy heterogéneas. Les traigo esta imagen que es publicada en Blood para ilustrarles lo heterogéneo que puede ser con síntomas constitucionales como fiebre y pérdida de peso, compromiso inflamatorio ocular, condritis auricular o nasal, compromiso pulmonar o cardíaco, de médula ósea, hepatosplenomegalia, compromiso musculoesquelético con mialgias o artritis, compromiso cutáneo o trombosis venosa profunda. Y para ver bien la frecuencia con la que se presentan estas manifestaciones, les traigo esta serie de casos de un estudio francés. En este estudio, que fue publicado por el grupo francés de vasculitis y el grupo francés de síndrome mielodisplásico, se describen las características de 116 pacientes. Aquí vemos que hay el 95% de los pacientes fueron hombres, la edad promedio fue 71 años, la pérdida de peso se presentó en el 54% y la fiebre en el 64%. Condritis en 36% y vemos que reportaban condritis auricular y nasal, pero no laringia o costocondritis como presentaba el paciente que describimos. En cuanto a las lesiones cutáneas, se presentaban en el 83% de los casos. La más frecuente era la dermatitis neutrofílica, podían presentar vasculitis cutánea, eritema nodoso, que fue una de las manifestaciones del paciente, pápulas eritematosas, también el edema periorbitario. Puede tener compromiso cardíaco con pericarditis o miocarditis. El compromiso pulmonar se encontraba en la mitad de los pacientes, principalmente infiltrados pulmonares, y también se ha descrito derrames pleurales. Se han descrito casos con aortitis y aneurismas y también con adenopatías. En el sistema gastrointestinal, dolor abdominal y diarrea son los más frecuentes. Estos autores describieron compromiso del sistema nervioso periférico con neuropatía sensitiva y también con mononeuropatía múltiple, aunque era poco frecuente, 2,6% de los pacientes. El compromiso ocular inflamatorio en el 40% de los casos y describen casos con uveitis, escleritis, epiescleritis o masa orbitaria. Compromiso renal en 9,5% de los pacientes, trombosis en el 35% y artralgias en el 28%. Y en cuanto a los paraclínicos, el promedio de hemoglobina era de 10,1, el volumen corpuscular era de 101 y el promedio de PCR era de 61. Aquí vemos algunas imágenes de las manifestaciones del VEXAS y vemos dos casos de condritis auricular donde se respeta claramente el lóbulo, como en la policondritis recidivante. En el compromiso ocular inflamatorio vimos que se puede dar con uveitis, escleritis o episcleritis. Este es un caso de escleritis. En este podemos ver uno de conjuntivitis y edema palpebral, y en este caso también es importante resaltar la condritis nasal. La manifestación cutánea más frecuente son las placas eritematosas edematosas,
similar a urticaria, y que cuando se biopsian reportan dermatitis neutrofílica. Y se han descrito casos de compromiso de vasculitis de mediano vaso. En este paciente se expresó con isquemia digital. En estas imágenes vemos algunos ejemplos de compromiso pulmonar. El más frecuente es el infiltrado, que puede ser intersticial, es lo más frecuente, aunque hay algunos casos de infiltrado alveolar. No hay un patrón característico hasta el momento. Por ejemplo, en este paciente vemos que es mucho más difuso, y también hay casos con derrame pleural. En esta angiotomografía vemos en la carótida interna de este paciente que hay un engrosamiento marcado de la pared que es concéntrico y homogéneo, que nos está hablando de una vasculitis de esa carótida interna. En este otro paciente tenemos un engrosamiento del músculo recto medio del ojo izquierdo que genera una proptosis. Y aquí vemos un ejemplo de un PET-CT en un paciente con VEXAS, donde hay aumento de la captación de la fluorodeoxiglucosa en los cuerpos vertebrales y en la médula ósea de los huesos largos, y que es mucho mayor a la captación que tiene el hígado. Traigo acá el resumen de las manifestaciones tomando en cuenta las principales series publicadas, incluyendo la original con 25 pacientes y la francesa, que es la que más pacientes incluye, con 116, específicamente para hablar de la condritis. Vemos que la condritis nasal y auricular se presentó en 106 pacientes, para un total de 52, teniendo en cuenta esta serie, 52%. Pero vemos que no reportaban condritis laringea. Solo la serie japonesa de Tsushida reportaba casos con condritis laringea. Solo se presentaron en el 3,4% de los pacientes. Y la costocondritis solo se describió en un paciente de la serie holandesa. Por lo tanto, son manifestaciones inusuales, pero que presentaba el paciente que describimos esta noche. También quiero resaltar el promedio de los reactantes de fase aguda, la PCR de 94 miligramos por litro y la BCG de 81. Además de las manifestaciones, es usual que en los pacientes con síndrome de VEXAS tengan diagnóstico de otras enfermedades previamente, reumatológicas y no reumatológicas, entre ellas policondritis recidivante, poliarteritis nodosa, arteritis de células gigantes, síndrome SWIT, y en el componente hematológico, citopenias aisladas o síndrome mielodisplásico, mieloma múltiple o trombosis. Esa trombosis suele ser venosa. Aquí también con las series, las principales series publicadas, quiero ilustrarles más o menos la frecuencia de estas enfermedades. Se ha descrito en el VEXAS policondritis recidivante en el 25% de los pacientes, síndrome SWIT en el 6%, síndrome mielodisplásico en el 43%, también mieloma múltiple o gamapatía monoclonal de significado incierto casi en el 12% de los pacientes. La poliarteritis nodosa en el 2% y la arteritis de células gigantes en un 1%. Llamaba la atención la baja frecuencia de estas dos, pero si vemos, la mayoría de series no reportan estos diagnósticos. Por lo tanto, nos vamos más bien a la descripción original con 25 pacientes que reportaban que la poliarteritis nodosa se presentaba en el 12% de los casos y la arteritis de células gigantes en el 4%. También el caso que presentamos esta noche nos generó la pregunta de si estas enfermedades tienen manifestaciones diferentes cuando se presentan en el contexto de VEXAS versus cuando el VEXAS está ausente. Entonces les traigo aquí algunas diferencias. En la policondritis recidivante, la edad promedio es de 38 años y la frecuencia del sexo masculino es de 27%. Es frecuente que presente la condritis nasal y auricular, también laringia o costocondritis, además del compromiso ocular inflamatorio. En la policondritis en síndrome VEXAS, la edad promedio al diagnóstico es 62 años. El 96% son hombres y suele estar asociado a dermatosis, artritis o citopenias. Es frecuente la condritis nasal y auricular, pero es inusual el compromiso laringio, la costocondritis, aunque no lo descarta. Nuestro paciente presentaba esa condritis laringea marcada, además de la costocondritis, y también se ha descrito en la serie japonesa. En cuanto a la poliarteritis nodosa y la PAN en síndrome VEXAS, la poliarteritis nodosa primaria es una vasculitis que compromete vasos de mediano y pequeño calibre que frecuentemente compromete territorio mesentérico, especialmente arterias renales. Puede dar neuropatía periférica, vasculitis cutánea y expresarse con los nódulos cutáneos. En el VEXAS, lo más frecuente es la vasculitis cutánea y los nódulos cutáneos. Y en el 7,8% de los pacientes, neuropatía periférica.
pero es inusual que den compromiso de las arterias del territorio mesentérico. En cuanto a las diferencias de síndrome mielodisplásico y mielodisplásico en VEXAS, tenemos que el síndrome mielodisplásico sin VEXAS tiene mayor progresión a leucemia o a mielodisplásico con exceso de blastos. En el VEXAS, ese mielodisplásico suele tener más anemia macrocítica, menores conteos de plaquetas y tiene la presencia de vacuolización en progenitores mieloides y eritroides. Debe ser mayor al 10% para que se considere VEXAS. Aquí vemos en el ejemplo del caso de esta noche las múltiples vacuolas que se presentaban en el tepromielocito. Y se ha considerado que estas vacuolas corresponden a las proteínas mal plegadas que se acumulan en el citoplasma. Antes de atribuir esas vacuolas al VEXAS, se debe descartar otras causas como la intoxicación con alcohol, el déficit de cobre, el exceso de zinc o neoplasias mieloides. ¿En quiénes sospechar el VEXAS? No hay unos criterios diagnósticos definidos hasta el momento, pero debemos sospecharlo en hombres que se presenten entre la quinta y la octava década de la vida con manifestaciones inflamatorias y hematológicas, elevación de reactantes de fase aguda o dependencia esteroidal. Y vamos del gen V1 gracias al grupo de investigación de inmunogenética en la respuesta inflamatoria del Hospital Clínic de Barcelona. Ellos aquí nos aportan la secuenciación de un control sano. Y vemos acá los 3 nucleótidos que corresponden al codón de la metionina 41. Estas curvas representan entonces la adenosina, tirosina y guanina. Y aquí vemos en el caso del paciente que en el primer nucleótido de ese codón hay una curva que representa esa adenosina como en el de referencia, pero hay otra curva que representa un mosaicismo en el cual se reemplaza la adenosina por una guanina. Y esto nos va a llevar a que este codón nos codifique, en vez de parametionina, una valina. De esta forma confirmamos el diagnóstico de VEXAS en el caso de esta noche. En cuanto al tratamiento, ahí se ha dividido en varios tipos. En el tratamiento que bloquea citoquinas y vías inflamatorias, donde tenemos los glucocorticoides. Estos pacientes suelen responder a prednisolona a dosis de 20 a 60 miligramos. Se han intentado también tratamientos con antiinterleuquina 1, antiinterleuquina 6, anti-TNF, JAK-INHIBs. También tenemos el tratamiento de soporte, donde debemos manejar las citopenias con transfusiones o con factores estimulantes de crecimiento de colonias. No debemos olvidar la tromboprofilaxis cuando hospitalicemos a estos pacientes y se ha discutido la profilaxis infecciosa en estos pacientes, aunque no hay consenso. Y el tercer grupo de tratamiento es la terapia dirigida contra el clon que tiene la mutación, y son terapias que vienen derivadas del síndrome mielodisplásico, como el trasplante de médula ósea o los tratamientos hipometilantes. En esta tabla les quiero mostrar algo de la experiencia que hay en el tratamiento del VEXAS. Con metotrexate, por ejemplo, en la serie de Bourbon, se utilizó en 11 pacientes, solo fue efectivo en 3 de 11, y usaron el tiempo hasta la siguiente terapia como un marcador de respuesta, porque no hay criterios de respuesta al tratamiento en el VEXAS. Este tiempo hasta la siguiente terapia con metotrexate fue de 7,4 meses. Con ciclosporina se usó en 11 pacientes, fue efectivo en 3 de 11. Y el tiempo hasta la siguiente terapia fue de 12,7 meses. Con adalimumab hubo falla en lograr desmonte del glucocorticoide y el tiempo hasta la siguiente terapia fue de 3,4 meses. Infliximab no previno recurrencias, solo se usó en 2 casos. Con anakinra se han reportado reacciones cutáneas graves. Con canakinumab tuvieron buena respuesta en 1 de 2 pacientes. Con tocilizumab, el tiempo hasta la siguiente terapia fue de 8 meses, pero fallaban en prevenir recurrencias y en lograr el desmonte. Sin embargo, hay otras series, por ejemplo, hay una serie japonesa publicada en Frontiers Immunology, en la cual describen 3 pacientes en las cuales se dio el tratamiento con tocilizumab, logrando resolución de los síntomas con seguimiento a 1 año. Pero hay contradicciones en la evidencia. Con azacitidina, Heydrich probaron el tratamiento en 4 pacientes. Este tratamiento es hipometilante, usado normalmente en síndrome mielodisplásico, y tuvieron un tiempo hasta la siguiente terapia de 21,9 meses, que fue mucho más prolongado que el de las terapias que he ido describiendo. Lenalidomida
Un solo caso desarrolló exantema con el tratamiento y hay una serie que intentaron usar el trasplante de médula ósea en 6 pacientes y en 3 de estos lograron remisión a 30 meses. Sin embargo, en cuanto al trasplante de médula hay un problema y es que la edad promedio del diagnóstico del VEXAS es de 66, en otros estudios 70 años. Por lo tanto, al momento del diagnóstico del VEXAS ya tienen una edad en la que tiene un riesgo muy alto de morbilidad y de mortalidad con el trasplante. Casi que al momento del diagnóstico ya no son candidatos al trasplante, que es una de las limitantes para su uso. Bourbon nos proporciona esas curvas de tiempo hasta la siguiente terapia y aquí en esta compara los esteroides con metotrexate, que fue muy similar. Aquí compara los esteroides en esta línea punteada y en rosada los anti-TNF, que incluso fue menor a los esteroides. Y con tocilizumab, algunos pacientes tenían un buen tiempo hasta la siguiente terapia, pero eran la minoría de ellos. Con ciclosporina era similar a los esteroides y con los yaquinib, pues tuvieron muy poquitos pacientes para realizar esta curva. Y con azacitidina, pues tuvieron el mejor tiempo hasta la siguiente terapia, a comparación de los esteroides. También se han probado los yaquinibs. En este póster se publicó los resultados de un estudio multicéntrico que fue realizado en el Reino Unido, Francia y Portugal, donde compararon los diferentes yaquinib en el VEXAS. Específicamente estos autores querían evaluar el ruxolitinib, que es un yaquinib que solo está autorizado para mielofibrosis y para policitemia rubra vera. Entonces ellos valoraron la respuesta clínica que la definieron como resolución de los síntomas e encontraron que todos los pacientes con ruxolitinib tuvieron respuesta clínica versus solamente 20% con los otros yaquinibs. Y la respuesta biológica que definieron como normalización de los reactantes de fase aguda se logró completa en 80% de los pacientes con ruxolitinib, 100% si se le añadía la respuesta parcial versus solamente 20% con los otros yaquinibs. Y estos autores también nos proporcionaron las curvas de tiempo hasta la siguiente terapia. Aquí en rojo el ruxolitinib versus el azul de los otros yaquinib, pues era superior el del primero. Sin embargo, las limitaciones son el corto tiempo de seguimiento, solo 1 año, y el escaso número de pacientes. El curso de esta enfermedad suele ser de crisis que responden a la prednisolona a altas dosis y también a los tratamientos ahorradores de esteroides. Sin embargo, cuando se empieza el desmonte de la prednisolona, hay recurrencia de los síntomas, lo que nos lleva a nuevamente aumentar la dosis de la prednisolona y cambiar el ahorrador de esteroides, hasta que nuevamente al desmonte se vuelven a presentar las crisis. En el paciente que describimos esta noche, las manifestaciones iniciales respondieron a la prednisolona y al metotrexate, y después de 2 años de seguimiento, pudimos realizar la suspensión completa de la prednisolona y dejar monoterapia con metotrexate. 2 años se mantuvo estable el paciente asintomático hasta que en el 2021 presentó 2 crisis utilizando metotrexate. Estas 2 crisis se caracterizaron por poliartritis como el síntoma principal. Teniendo en cuenta esta poliartritis que se presentó con uso de metotrexate y teniendo en cuenta esa previa experiencia que tuvimos de muy buena respuesta con este tratamiento, se decidió entonces en noviembre, a este paciente, en noviembre del 2021, cambiar la terapia a prednisolona y leflunomida. Para un control en abril del 2022, el paciente se encontraba asintomático y la BCG había disminuido de 120 hasta 52. La PCR había disminuido de 6,7 a 2,6 miligramos por decilitro y se logró la reducción de prednisolona a 10 miligramos día y continúa su tratamiento con leflunomida. Y continuamos en el seguimiento ambulatorio. Como conclusiones, tenemos que hay una clara relación entre el síndrome mielodisplásico y las enfermedades reumatológicas y que en una parte de esta intercepción es explicada por el síndrome VEXAS, que nos abre las perspectivas que tenemos acerca de la relación entre las dos enfermedades, el papel que tienen las mutaciones somáticas en las enfermedades autoinflamatorias y el papel que tiene la ubiquitinación en el control de la respuesta de la inmunidad innata principalmente. Adicionalmente, tenemos que el síndrome VEXAS es un nuevo desorden autoinflamatorio causado por una mutación en el gen VA1. Puede presentarse con manifestaciones de poliarteritis nodosa,
policondritis recidivante, síndrome de Sweet, arteritis de células gigantes o síndrome mielodisplásico, y se debe sospechar en hombres con manifestaciones autoinflamatorias con requerimiento de altas dosis de glucocorticoides y compromiso hematológico. Muchas gracias. Cuidado, mamá, con tu cabecita, no. Andrés, muchas gracias por la presentación del caso. Llegó el momento en que hagamos la intervención. Doctor Carlos Horacio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues no, agradecer a Andrés. Yo creo que se hizo una revisión como muy clara de lo que conocemos, digamos que a grandes rasgos del VEXAS. Realmente nuestra intención con la presentación del caso es pues acercarnos a una enfermedad recientemente descrita, que cuando uno lee las revisiones de temas y escucha a los grupos que han tratado a varios pacientes con VEXAS, se da cuenta de que probablemente hay muchos más pacientes de lo que uno sospecha. Y como tiene tantas manifestaciones inflamatorias, incluso algunas manifestaciones autoinmunes, pues en las evaluaciones por reumatología, en un contexto clínico adecuado, pues debemos considerar esta probabilidad diagnóstica, especialmente pues en esos hombres mayores con manifestaciones hematológicas e inflamatorias intensas, como el caso que presentamos pues hoy. Entonces, pues no, estamos atentos a comentarios, preguntas y demás. Voy a revisar el chat. Andrés, una pregunta. ¿Cuál ha sido el caso descrito de la persona más joven? Porque si bien 45 pareciera años. que fuera influenciado. ¿Cuánto? 45 años fue la edad mínima. Sin embargo, digamos, la desviación estándar usual suele ser, digamos, promedio de edad de 66 años o 70 años, donde la desviación estándar sea 60 hasta los 75 años aproximadamente. Okay. Sin Sí, usual, pues que sean pacientes jóvenes, pero el más joven descrito es 45 años. Sí, me acuerdo que en el año 2020 el doctor Dan Kastner hizo la lectura Bárbara Ansel, es una lectura que se hace académica en cada Congreso Europeo de Reumatología Pediátrica. En el 2020, pues él hizo una actualización de los descubrimientos de las enfermedades autoinflamatorias y todo lo que había habido reciente, y en ese caso, pues él presentó los primeros casos que habían tenido de VEXAS y empezó a presentar parte de la cohorte francesa. Y pues sí llama la atención que se tiene que permitir como un tiempo, un proceso inflamatorio para que haya el desarrollo pues de todas las manifestaciones. Porque a pesar de haber una mutación y mutación somática y todo, nosotros en pediatría, tengo algunos colegas que han tenido casos de policondritis recurrente y todo, pero pues nunca se ha hecho todo el conglomerado y hacer todas las herramientas diagnósticas pues, por todos los criterios y todas las manifestaciones clínicas que tienen estos pacientes adultos, ¿sí? A pesar pues, de que en pediatría pues, nos enfrentamos a procesos autoinflamatorios e inflamatorios también severos. Eso es una de las cosas que llama la atención. Si alguien quiere levantar la mano o abrir su micrófono, es bienvenido en este momento. Yo quería hacer un comentario ahí con lo que estaba diciendo Camilo con respecto a la policondritis. Hay algunos artículos, especialmente algún artículo en el que tratan de mencionar algunas pistas en esos pacientes que uno tiene con diagnóstico de policondritis recidivante, que por supuesto uno tiene un porcentaje muy significativo de pacientes que tienen otra condición asociada, y dentro de esas otras condiciones pues ahora aparece el VEXAS. Pero cuando uno tiene esos pacientes con policondritis recidivante, que tal vez tengan poco compromiso laríngeo y costoconedral, como mencionaba Andrés, si usted encuentra citopenias persistentes en ese paciente inflamado con policondritis, pero especialmente una anemia persistente macrocítica, tiene que pensar que ese paciente con policondritis pueda tener un síndrome de VEXAS. Entonces es como una de las pistas hematológicas a tener en cuenta en esos pacientes. Doctora Gloria Vázquez, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches. Pues felicitar a Andrés. Es Gracias. una muy, muy buena presentación, pero me surgió una curiosidad oyendo tu presentación. De los síndromes mielodisplásicos en los que se han descrito alteraciones genéticas, estas alteraciones genéticas también son mosaicos, son mosaicismos. No, que las otras mutaciones que se describen son alteraciones que confieren mayor riesgo del síndrome mielodisplásico. Algunas de ellas también mayor riesgo de evolución a leucemia, pero no tengo entendido que no son mosaicismos. No son mosaicismos, ok, son variantes alélicas patogénicas o asociadas Sí, pues a enfermedad, pero no mosaicismos. Es bien sí, interesante. Ok, gracias. Fue que me surgió esa curiosidad durante la presentación. Doctora Adriana Lucía, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues felicitar a Andrés también por la presentación. gracias. Y quiero pues como resaltar ya como en forma anecdótica y que tal vez pues para la experiencia de todos nos pueda servir pues ante, como decía Carlos Horacio, pues es una enfermedad recientemente descrita y que seguramente los casos serán más que los que hay porque pues falta identificarlos. Y es que afortunadamente, no sé si es afortunadamente o no, pero este paciente se ha visto pues particularmente por Carlos ha sido el tratante desde el principio, está en nuestro servicio y el paciente siempre ha ido a controles con nosotros y cuando empezó la presentación clínica, pues vemos los diagnósticos que tuvimos, cómo fue todo el abordaje, el tratamiento, etcétera. Y como el haber podido dentro del servicio, pues en las discusiones, cuando las hospitalizaciones, volver a reevaluar como todos esos exámenes anteriores ante la nueva evidencia como de ir pensando otra vez qué pasa y que el paciente está refractario y que de pronto ve que llamativo que es que en la mielograma o en la anterior biopsia tenía vacuolas, entonces es como esa dinámica o ese dinamismo de los diagnósticos que aunque tengamos un paciente sí, pues con X diagnóstico y lo seguimos viendo siempre y a veces hacemos el ecodiagnóstico, pero es como eh, muy bonito, pues como ese ejercicio de poder como preguntarnos nuevamente, caer en cuenta de otras cosas y ver esa evolución ante la nueva evidencia y nuevas enfermedades. Entonces es como más anecdótico, pues que ha sido como la experiencia con este paciente dentro de nuestro servicio. Muchas gracias, Adriana. Voy a mirar aquí, conversación, excelente caso, felicitaciones, la doctora María Costa La Torre, Camilo, Carolina Quintero. si me dejas decir otra Dale, cosita. doctora Gloria. Dale, claro, dale, No, dale. es enfatizar que yo creo que lo de mosaicismo también no es un conocimiento que lleve muchísimos años, pues, o sea, y el mosaicismo con implicación de fenotipo de enfermedad tampoco, pues, o sea, entender eso, la forma de detectarlo y todo eso, porque se detectan mutaciones con variantes alélicas, pero que solamente algunas células tengan la mutación. Eso ha sido una cosa nueva e interesante, pues. Entonces, yo creo que estamos ahí aprendiendo mucho de eso. Sí, exactamente eso. Y como Andrés nos lo decía, es un reto diagnóstico, ¿no? Y requiere un apoyo importante, pues, de tener alguien que sea, pues, que tenga unas bases de inmunogenética bien fuertes, pues, para que ayude a hacer toda la estrategia diagnóstica que se requiere en estos casos. Como dice el doctor Carlos Horacio, cada vez nos enfrentamos a nuevas enfermedades, cada vez son descritas más enfermedades, y es ahí donde caben todos esos pacientes que se han tenido a veces por meses o por años y que no terminan de cuadrar, que no responden a las terapias estándar convencionales de las enfermedades a las que los hemos estado tratando. Doctora Adriana. Y que es muy importante pues ese acercamiento multidisciplinario y estar pues como en sintonía con hematología, ¿cierto? No como pues la enfermedad se asoció, entonces vos vas por el lado tuyo y yo por el mío, no, sino que ha sido pues como ese trabajo conjunto con los hematólogos también como para el tratamiento incluso, pues porque igual causa citopenias, entonces los medicamentos también, entonces como ponernos de acuerdo con pues en un trabajo multidisciplinario también es algo muy
muy valioso que nos aporta este caso. Una característica que tiene de la respuesta a los tratamientos que mencionamos es que la citopenia no suele responder. Entonces se requiere el apoyo del hematólogo para el uso de la eritropoyetina u otros factores estimulantes del crecimiento de colonias. También, a medida que avanza la enfermedad, puede llegar el punto donde sea necesario considerar esa terapia hipometilante, o también, si se presenta un caso a una edad temprana, poder considerar un trasplante de médula. Entonces, claro que sí, necesitamos ese trabajo interdisciplinario. Yo quiero hacer un comentario que es un comentario muy sencillo, pero que yo siempre les digo a todos los residentes. Ojo con las vasculitis sistémicas primarias con citopenias. Entonces, ojo, eso es un signo de alarma. Las vasculitis sistémicas primarias, si acaso dan anemia y no dan más citopenias. Eso siempre, siempre lo tiene que llevar uno a pensar en una cosa asociada, en una complicación, en una vasculitis secundaria. Entonces, eso nunca se debe olvidar. Bueno, aquí ya que el doctor Jesse Portilla, ¿qué los llevó a usarle? ¿Qué los llevó a uso de leflunomida y no otros medicamentos? O sea, ¿por qué escogieron la terapia? Sería allí la pregunta. Sí, porque cambiamos a leflunomida. El paciente se presentó usando metotrexate con manifestaciones que incluían la artritis como su manifestación principal. Entonces consideramos que no podía continuar con el metotrexate, pero previamente tuvo 2 años de muy buena respuesta a este. Incluso se logró monoterapia. Por este motivo decidimos usar esta terapia antes de considerar otras. Además de la contradicción de la evidencia con otras terapias, decidimos probar con leflunomida por este motivo. Bueno, aquí creo que la mano que se quedó levantada de la Adriana. Perdón, sí, no sé. Tranquilo. Recuerden pues que las sesiones quedan grabadas y quedan montadas en nuestro canal de YouTube de Sorreuma para que las vean posteriormente pues con fines académicos y de aprendizaje. Yo no veo aquí más preguntas en el chat. Creo que las preguntas surgen a medida que van viendo los pacientes, los reumatólogos y vamos encontrando cosas allí que nos llaman la atención a veces con estas enfermedades nuevas. Si alguien quiere hacer algún aporte final, alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Si no, damos por cerrada nuestro caso interinstitucional de julio. ¿Qué es esto? Andrés, No, muchas gracias por gracias. Dar por gracias. tan excelente caso. Muchas gracias por Muchas haber gracias a compartido este ustedes caso, doctor y a Carlos los Horacio. asistentes. Realmente esto nos sirve para abrir la mente y que los otros colegas de adultos se entusiasmen a identificar sus casos y probablemente que vaya creciendo este tipo de patologías a nivel nacional y como grupo. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy conectados y pues nos vemos en agosto, dentro de un mes, con una nueva reunión interinstitucional de Sorreuma. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Gracias, chao. Gracias, Andrés. Hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao.